necesitáis. Pues nada, Agustín, Pues comienzo. cuando quieras, empezamos. Muchas gracias por uniros. Muy bien, buenos días. Bueno, aunque el tema se titula así, cómo captar fondos con poca y ninguna inversión, no quiero que os llevéis la idea de que captar fondos en general no requiere inversión. Yo diría que el éxito a largo plazo en esta actividad requiere una inversión adecuada de recursos económicos. Sin embargo, muchas veces las organizaciones pequeñas, más aún las que empiezan su andadura por primera vez, tienen que hacer de la necesidad virtud. No tienen dinero para invertir, entonces puede ser muy útil tener algunas claves de cómo pueden conseguir resultados sin tener que utilizar un dinero que no tienen. ¿Qué podemos hacer? Pues yo os voy a dar aquí 4 ideas clave ejemplificadas con casos en los que he vivido directamente o he podido conocer de otros, aunque no haya participado. Y también quería deciros que toda la actividad de la captación de fondos la podemos clasificar en 4 tipos de acciones, a los que también me voy a referir. Por un lado están los procesos permanentes, una captación que se puede hacer en el día a día. Podemos llamarla por goteo. Son procesos que se ponen en marcha para que continuamente estemos procurando que las personas que entran en contacto con nuestra organización aporten económicamente. Luego, de vez en cuando, podemos hacer unas acciones especiales de carácter puntual. Y en muchas ocasiones también esas acciones se convierten en actividades recurrentes que podemos hacer típicamente cada año. Y por último, tenemos una 4ª categoría de actividades que llamamos campañas, que es un conjunto de acciones coordinadas bajo un mismo concepto creativo y bajo una estrategia común que pretenden abrir ese flujo de fondos, como si se tratara de un grifo, para que ya no deje simplemente de gotear, sino que entre una cantidad de donantes importante. Bueno, pues vamos allá. La primera idea clave es que debes jugar las mejores cartas que te han tocado. Mirad, vamos a poner la analogía en la captación de fondos como si jugásemos a una partida de tute. Sabéis que cuando reparten las cartas, pues os tocan muchas de ellas que no tienen un valor, ninguno que no puntúan, y otras que sí, que son las que tenéis que jugar inteligentemente. Esas figuras, o ese as, o ese 3, que son las que os proporcionan los puntos en el juego. Pues igual, toda organización le han tocado en el reparto una serie de bazas, de cartas, que tiene que jugar de la forma más inteligente. Hay quien en el reparto es muy afortunado, por ejemplo, organizaciones que ya desde el inicio cuentan con un gran patrimonio de dinero, muchos contactos, muy buenas relaciones con medios y tal, y tienen muchas bazas que jugar. Pero en muchos otros casos, sobre todo en las pequeñas organizaciones, hay pocas bazas que tienes que pueden permitirte apalancar la captación de fondos. Entonces, lo primero es tomar conciencia de cuáles son esas cartas que te conviene emplear. Por ejemplo, veamos el caso del uso de Internet para la captación de fondos. Hoy día no hay una organización que no tenga un sitio web, pero ¿le está sacando todo el provecho a ese escaparate que tiene de la organización? Yo creo que en muchos casos no. ¿Por qué? Porque se recibe una cierta cantidad de visitas. En ocasiones pueden ser incluso bastante numerosas. Sin embargo, muchas veces no se sabe quién ha visitado la web de la organización, porque no hay un mecanismo suficientemente bueno para incitar a las personas que nos visitan a registrarse en el sitio. Entonces, la primera acción es vigilar qué se hace para que una vez que alguien entra en el sitio tenga las mayores probabilidades de querer volver a visitarlo dejando sus datos personales. Poner llamamientos muy frecuentes en distintas páginas, prácticamente aconsejaría que en casi todas, que propongan a la gente registrarse para recibir información.
pero no con la leyenda típica de suscríbete a nuestra newsletter. Eso va a tener poca eficacia, porque la gente está saturada de información. ¿Cuántas veces no recibimos boletines a los que no les prestamos atención? Que en una ocasión nos provocaron interés, pero luego ya no lo seguimos de forma asidua. Por tanto, hay que buscar fórmulas más inspiradoras para provocar el que la gente nos proporcione sus datos. Y lo más importante, una vez que ya han proporcionado los datos, hay que mantener una comunicación asidua, pero no de forma impersonal, como se suele hacer normalmente, enviando un boletín electrónico, que es una colección de noticias en las que no se dirige específicamente a la audiencia, al lector o la lectora, sino también combinando, que no digo que no haya que emplearlo, con comunicaciones de contenido único, personalizadas, enviadas a la persona dirigiéndose a ella por su nombre y hablándola de tú, para que la persona sienta que la organización se está comunicando con ella. Y hacerlo además con una secuencia planificada y en lo posible automatizada de emails. Por eso digo que es un proceso permanente, porque si lo automatizas va a funcionar por sí solo todos los días del año, a todas horas, para que esas comunicaciones vayan cultivando la relación con esa persona, vayan generando confianza en la organización, cada vez mayor cercanía y finalmente desemboquen en una aportación económica. Es decir, que toda esa secuencia de comunicaciones automatizada debería estar bien pensada para que provoque, tarde o temprano, la afiliación o la donación de la persona. Y creedme, esto es algo que no se hace casi nunca. Hace poco hice el experimento de registrarme en los sitios web de las mejores organizaciones españolas, de las más grandes ONGs, y casi ninguna me cortejó para tratar de hacerme socio. Simplemente las mejores que actuaban conmigo me incluyeron en un programa de comunicación impersonal. Típicamente eso, me enviaban su boletín. Solo alguna de ellas hacía mayores esfuerzos para proponerme, además de enviarme información, proponerme la colaboración. Pero fijaos, si esto no lo hacen las grandes organizaciones, ¿qué haréis en las organizaciones más medianas y pequeñas? Pues probablemente lo mismo, con mucha suerte, si es que... Pero esto es importantísimo, porque entonces todas las visitas a la web se desperdicia una gran parte de esas visitas, porque no se piensa desde que una persona entra en conducirla por un itinerario que la conduzca hacia la donación. Simplemente se espera que de manera espontánea, viendo la web, uno decida donar. Y además, para más INRI, muchas veces la página de donación, que es el lugar estratégico donde la gente tiene que hacer la transacción, muchas veces no está bien cuidado. Hay que hacer una página optimizada, de modo que le dé el empujón final a esa persona que está considerando seriamente apoyar a la organización y sea un proceso fácil, sencillo, que no tenga fricción. Lo mismo, pero no quiero extenderme más porque voy a pasar a otros temas, ocurriría también a la hora de hablar de los medios sociales, como muchas veces también se despilfarra una cierta cantidad de esfuerzos, no teniendo muy claro cuál es su papel. En mi opinión, fundamentalmente son satélites que deben contribuir a que la gente con la que se está manteniendo contacto en esos medios vaya a la web donde efectúe la transacción. Me parece en general peligroso apoyarse demasiado en los medios sociales de una forma independiente, haciendo que tengan casi un valor por sí mismos. Por ejemplo, conozco organizaciones que tienen, a pesar de ser muy pequeñas, multitud de seguidores en Facebook, a veces cantidades ingentes, del orden de más de 100.000 seguidores. Sin embargo, no le están sacando ningún partido a todos esos seguidores ocasionales. La razón es que esos medios sociales están pensados para su propio interés como negocio. Están buscando, y su algoritmo favorece, el que la gente permanezca el mayor tiempo posible usándolo. Pero al final, si le quieres sacar partido, vas a tener que pagarles, porque ahora mismo
la visualización de las entradas que se publican es ínfima. Y si no las promocionas pagando, no van a tener, vas a hacerte la ilusión de que tienes muchos seguidores, pero realmente te está viendo una pequeñísima proporción. O sea, está todo pensado para que al final, si quieres sacarle provecho, le pagues a una red que va a ser la propietaria de los datos, lo cual es algo inconveniente, sobre todo desde el punto de vista estratégico de la seguridad, porque tú no sabes con quién te estás comunicando, esos datos pertenecen a una empresa que además en cualquier momento te los puede quitar, te los puede arrebatar. Por ejemplo, por razones políticas, como ha pasado, se ha visto a veces en las amenazas que ha proferido el propietario de Facebook diciendo que podría retirar su red social de Europa. Bueno, os pongo otro ejemplo, este ya de una acción puntual en el que uno aprovecha las bazas que tiene. Por ejemplo, Pharmamundi es una organización de cooperación para el desarrollo que por su propia naturaleza tiene una red de farmacias colaboradoras solidarias. Bueno, pues una de las cosas que hizo fue concebir un caramelo, un osito solidario, lo llamaban, una gominola con forma de osito, que se vendía en farmacias a beneficio de la organización. Buscó un fabricante que le ofreció gratuitamente el producto y las farmacias se ocuparon pues, de la distribución y venta. Además, lo hacían con un modelo en el que compraban directamente el producto, con lo cual la organización no tenía, bueno, no asumía ningún riesgo del momento que el producto era gratuito, pero encima se aseguraba la venta porque su cliente, el comprador, era la propia farmacia. Pues bien, a través de esa venta recaudaron, al menos en un momento en que escuché su caso, 144.000 euros. Fijaos, hay todo un mundo por explorar en el tema de los productos solidarios. No hablo del merchandising típico, que normalmente es una actividad muy poco remuneradora, a veces incluso irrentable, a pesar de que produce la ilusión de que se está financiando la organización con eso en cierta medida, porque a veces hay volúmenes de facturación significativos, pero entraña tantos costes logísticos a veces ocultos que muchas veces es una actividad irrentable. Pero en cambio los productos solidarios, como de este tipo, pueden ser sumamente rentables y ofrecer volúmenes muy importantes. Os he puesto este ejemplo, pero os podría poner más, hasta tal punto que hay organizaciones monitorías que tienen esta línea como su principal fuente de financiación. Por ejemplo, la Fundación Juega Terapia, que trabaja en el cáncer infantil, comercializa unas muñecas que es su principal fuente de ingresos, porque vende decenas de miles de esas muñecas al año. Y os podría poner ejemplos más modestos, pero que también son interesantes, de productos que se pueden hacer. Ahí la imaginación es el límite, porque productos que se puedan vender especiales los hay en todos los campos. Muñecos, complementos, vinos, 1000 cosas que se pueden asociar, pueden tener además un valor simbólico en la difusión de la organización. También puede haber, os pongo ejemplos de acciones ya que tienen un carácter recurrente. Por ejemplo, un calendario. Típicamente también hay muchas organizaciones que editan un calendario anual, pero un inconveniente que tiene eso, sobre todo cuando lo hacen por vez primera, es que tienen que embarcarse en la edición de un calendario que tiene su coste y es una inversión arriesgada. Es decir, y venderemos todos los calendarios, tendremos fuerza suficiente para colocarlos todos y tiene un coste apreciable. Entonces a veces el beneficio puede ser magro. ¿Por qué no hacer un calendario prevendido? Pongo el ejemplo de una fundación, ahora mismo no recuerdo su nombre, que tenía como una de sus cartas que jugar, tenía gente capaz de hacer buena fotografía. Pues lo que hizo fue hablar con una serie de comerciantes de su zona para que se hiciesen una fotografía acompañados de los beneficiarios de esta fundación. Una fotografía además artística, no cualquiera. Y entonces convencieron a 12 comerciantes, tantos como meses tiene el año, para que apareciesen en ese calendario junto con los beneficiarios y compraran una parte de la edición
que luego utilizarían como el típico regalo que hacen muchos comerciantes en la época navideña, donde a su clientela le dan un calendario a veces horrible, de estos con motivos ya rancios. Entonces, pues en este caso le da un calendario más bonito que tiene un significado social y donde aparece el propio comerciante, fijaos, personalizado. Y entonces ya tenían toda la edición vendida de antemano. Su labor consistía en convencer a esta docena de comerciantes de comprarlo. Esto, por ejemplo, puede ser una idea muy buena para organizaciones que tienen un ámbito muy local, como podría ser una asociación vecinal, o de un pueblo, o que trabajan en un distrito para su desarrollo y que pueden, eso es una forma también de comunicar su arraigo en la zona donde operan. Y bueno, y como eso se podrían hacer muchas variantes. Por ejemplo, he visto organizaciones de pacientes que han hecho calendarios con gente famosa que se ha prestado a posar junto a beneficiarios de la acción. Bueno, en este caso no está personalizado para el que lo va a comprar, pero también puede ser un regalo original, distintivo, que a lo mejor se puede personalizar en otra medida, ¿no? Para que también tenga ese componente exclusivo para el establecimiento que lo compra. Pero bueno, a lo que voy también es que muchas veces, junto con aprovechar estos recursos que tiene cada organización, hay que emplear la imaginación para salirse de todo lo convencional. Porque muchas veces estamos siempre haciendo las mismas cosas que ya están muy vistas. Y en ese sentido no sobresalen y no enganchan a los posibles colaboradores. También puede haber acciones recurrentes, por ejemplo, que no se suelen hacer mucho, como un sorteo de productos y servicios donados por sus poseedores. Mira, por ejemplo, hay una pequeña organización que se llama TLP Madrid, que trabaja el trastorno límite de personalidad, que hace de forma periódica un sorteo online de cosas tan variadas como una estancia en un determinado hotel. Eso es muy fácil que te lo regalen, porque los establecimientos de hoteleros y de alojamiento rural y todo eso tienen muchos días en las que no tienen ocupación. Para ellos es un coste marginal dejarte una habitación. Y es una forma de promocionar su establecimiento ante el público. O recuerdo que también sorteaban pues, un peinado especial en una peluquería o una maleta, hablando de productos, de tal tipo. Si os pueden donar una variedad muy grande de productos y servicios. Eso tiene un valor. Entonces, organizar un sorteo online es bastante fácil. Cada vez hay más mecanismos y puede ser bastante incitante porque las probabilidades de ganar un premio son elevadas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la lotería clásica, que se dice, a veces yo estoy de acuerdo con eso, que es un tributo a la ignorancia en las matemáticas, porque las posibilidades que tienes, las probabilidades que tienes de ganar un premio son ínfimas. Aquí tienes unas posibilidades mayores y entonces puede ser una forma también de colaborar asiduamente con una organización de una forma en que también puedes obtener recompensas materiales. O también, os pongo un último ejemplo de cómo aprovechar las bazas. Hay muchas veces que una organización realiza actividades de cumplimiento de la misión y las puede aprovechar para captar fondos. Por ejemplo, una organización con la que trabajamos, GOV Mallorca, que se dedica a la defensa del medio ambiente de las Islas Baleares, estaba realizando una campaña de incidencia política para tratar de conseguir estaba promoviendo una iniciativa legislativa popular que consiste en una recogida de firmas para llevar una proposición de ley que emana de los firmantes, a fin de que se promulgara una legislación que protegiese a las islas del impacto medioambiental de las políticas públicas y privadas, ¿no? Pues bien, lo que se hizo es tratar de aprovechar esa recogida de firmas para tratar de recoger contactos de personas que se habían involucrado en la campaña. Es algo que parece obvio, pero muchas veces no se hace. Si una persona se adhiere a una petición colectiva que está suscribiendo, pues es una persona que ha demostrado que se identifica con tu organización y que podría estar muy bien dispuesta a colaborar económicamente.
pero eso lo dejamos para un segundo paso. Lo que hacemos ahora es recoger sus datos personales para luego tratar de convertirlos en donantes. Pues bien, esta organización recogió una serie de contactos, no muchos, porque la dificultad que tiene este tipo de iniciativas legislativas es que hay que firmarlas en papel. No es un proceso de firma online en el que ya cómodamente puedes marcar una casilla de verificación y decir que consientes recibir información. Tienes que volverle a dar los datos para que lo registre de otra manera. Pero lo cierto es que aprovecharon el clima favorable creado por esta campaña, en la que se movilizó a todos sus grupos de interés, para hacer un llamamiento a la colaboración de todas las personas que habían participado o que habían tenido noticia de la campaña. Concretamente, recopilaron algo más de 2.500 contactos. Bueno, la gran mayoría eran socios que ya estaban, pero que muchas veces una campaña les sirve para movilizarlos, para animarlos, porque muchas veces los socios de una organización están ahí en un estado dormido, ¿no? Desconectados de la organización. Entonces, siempre que se produce una campaña, pues les acerca a la organización, les hace ver la relevancia que tiene. Entonces, lo que se hizo es llamar a todos estos socios, a gente que se había dado de baja hace tiempo y a gente nueva que había firmado la petición para convertirlos por teléfono. Y los resultados fueron muy buenos. Fijaos, obtuvieron de esos 2.500 contactos, 534 socios, el 25%, la cuarta parte de ellos, de los socios, incrementaron su cuota. Se recuperaron 64 socios perdidos y se hicieron 20 socios nuevos. Total, 26.000 euros de ingresos adicionales, año a año. Porque lo bueno que tiene en la afiliación es que tiene un valor vitalicio, no solo el ingreso que se te producen de inmediato, sino todos los ingresos que te van a proporcionar a lo largo de todos los años que estén vinculados a la organización. El coste fue algo elevado. Ahora mismo no recuerdo la cifra, pero ojo, que este webinar va de cómo minimizar la inversión. Se acordó con el centro de llamadas telefónicas que tuviese una remuneración en función de los resultados. Es decir, que la inversión inicial de la organización, el riesgo, era cero, puesto que si no se obtenían resultados, la empresa esta no iba a cobrar. Así que todo lo que cobró la empresa, que no es poco, un centro de estos de atención telefónica puede cobrarte, por ejemplo, entre 75 y 80 euros por socio nuevo que se hace. Algo menos si es una donación o un incremento de cuota. Pero vale la pena, porque el margen que te deja, a veces inmediatamente, en el propio primer año, a veces en los años sucesivos, compensa con creces sus costes. Y como digo, no hay riesgo, puesto que está variabilizado por completo el coste. ¿Vale? Bueno, os doy una segunda idea clave. Buscar terceros que cubran la inversión. Si no tenéis el dinero para hacer algo, y eso cuesta, tratar de que otro lo pague. Fijaos, tenemos un cliente que es la Fundación Cudeca, que se ocupa de proporcionar cuidados paliativos a personas con enfermedades avanzadas o terminales y opera solo en la provincia de Málaga, que realiza todos los años, bueno, tiene más de 200 eventos. Y hay una persona sola que ya se dedica únicamente a gestionarlos. Pero cuidado, no son, en su gran mayoría, no son eventos que organiza la Fundación, que sí, tiene unos cuantos que son recurrentes y al ser ya, estar instituidos, pues ya cada vez les es mucho más eficiente su organización y ya mucha gente lo conoce y acude regularmente. En su gran mayoría son eventos que organizan otros a beneficio de la organización. A veces surge así porque tienen un buen arraigo local y les proponen cosas, o a veces ellos pueden ser los que tomen la iniciativa de pedirle a determinada gente que dedique un evento que ya se hace a beneficio de la organización. Muchas veces eso, las organizaciones malgastan o emplean, incluso aunque lo hagan productivamente, muchos esfuerzos en organizar eventos.
pero puede ser más productivo, más que tratar de organizar eventos propios, que a veces no se tiene capacidad de convocatoria, y tratar de meterse en los eventos ajenos. Decir, ¿por qué no tal cosa que vienes haciendo o algo puntual lo dedicas, al menos en parte, a beneficio de la organización? Eso solo requiere hacer gestiones personales, no asumir toda la enorme carga de trabajo que supone organizar un evento. Y a mí particularmente, como recaudador de fondos, que he hecho un poco de todo, puedo decir que he hecho algunos eventos con éxito, pero no quise, ya no tenía ganas de volver a organizar ningún otro. Porque el estrés que produce es tan grande que aunque te gratifique mucho el llevarte todo el dinero, como me acuerdo de un concierto que organicé en Madrid y que me llevaba hasta en los bolsillos, porque me lo llevaba en metálico, los tenía por los bolsillos repletos de billetes, pero digo, no tengo ninguna ganas de volver a pasar por esta experiencia. A menos que te guste, la organización de eventos es algo sumamente exigente y estresante. Veo que hay muchos asentís que habéis pasado por esa experiencia. Bueno, por eso puede ser una estrategia inteligente. Y también podemos hablar de campañas, de acciones más complejas. Fijaos, hace un par de años, que si queréis también os podemos enviar el caso de éxito, para esa misma fundación, UDECA, organizamos una campaña para financiar un equipo de atención domiciliaria cuyo coste anual era de 186.000 euros. Y conseguimos algo más que ese dinero en 10 semanas de campaña. En parte con un crowdfunding y en parte con apoyos institucionales. Pero también la clave, es decir, porque la organización al final gastó una buena cantidad de dinero para conseguir eso, gastó en torno a 30 y tantos mil euros. Pero, cuidado, digamos, partió de que para poder realizar esa campaña y sufragarla, dado que justamente acudieron a nosotros porque tenían un déficit financiero muy grande, fue que la primera acción fue pedirle a la Caixa una aportación económica, que fue nada menos que de 30.000 euros, es decir, que prácticamente cubrió los costes directos de la campaña. Y ya con eso, con ese patrocinio de la Caixa directo, pudieron afrontar esa compleja campaña que produjo pues, unos resultados globales de casi 6 veces, ¿no? Casi 6 euros por cada euro gastado. Así que es otra de las maneras. Mira, también en otra campaña que hicimos, también fue similar, una organización de discapacidad intelectual del noroeste de Murcia, que no tenía ningún hábito, ningún conocimiento de captación de fondos privados, porque vivía exclusivamente de las subvenciones públicas, pensó que quería hacer eso, pues una acción que sirviese a la vez para proporcionar un empleo a unos cuantos jóvenes con inteligencia límite, que sirviese también, tuviese un valor educativo y también les proporcionase fondos a través de la captación de socios. Y se le ocurrió que el método fundamental iba a ser el cara a cara en la calle, el mismo que realizan las grandes ONGs con esos captadores que llevan sus petos y que son profesionales, puede decirlo. No penséis que son voluntarios, son gente que ha sido reclutada para hacer ese trabajo y se les paga. Pues bien, ese era nuestro reto, hacer que ese método funcionase con chicos con inteligencia límite. Y igual consiguieron, a través esta vez de una convocatoria, no de una ayuda discrecional, un apoyo de la Caixa, como parte de eso, de un programa de fomento del empleo y también de sensibilización social. Lo que pasa es que se le dio un giro, se le dio ese componente también de captación de fondos, porque los chavales iban a ir a abordar a la gente por la calle para pedirles que se afiliaran. Entonces, después de una preparación algo exhaustiva para que estos chicos se sintiesen motivados y después de una campaña co-creada con ellos, que fue también algo muy peculiar, la gente puso sus ideas para apropiarse más de la campaña porque tenía como centro el comunicarle a la gente cuáles son sus aspiraciones en la vida, cómo son personas que son capaces de trabajar, de tener una vida afectivo-sexual, etc., tratando de deshacer los prejuicios sociales que hay acerca de estas personas. Entonces ellos mismos participaron en la concepción de los mensajes y cuando salieron a la calle
los tenían muy interiorizados porque eran sus propios mensajes, estaban comunicando auténticamente sus necesidades. Y lo que hicimos fue arroparles con una campaña de comunicación que, bajo el eslogan "Tenemos que hablar", incitaba a la ciudadanía a hablar con estos chicos que iban a salir a la calle a abordarlos. Pues bien, cuando salieron tuvieron una receptividad enorme, porque se habían hecho, por así decirlo, famosos en su zona, sobre todo en Caravaca de la Cruz, que es la ciudad más importante, y algunas localidades cercanas. El alcalde había hecho un anuncio hablando, pidiéndole a los ciudadanos que hablasen con ellos, empresarios destacados de la localidad, salían en la televisión de Murcia, etc. Además con un gran protagonismo personal. Así que cuando estaban en la calle, mucha gente aceptaba, incluso les animaba a hacerles socios. Y en un periodo de solo 3 meses y trabajando menos de 4 horas al día, consiguieron 400 socios. Por un valor económico de más de 40.000 euros anuales. Igual, el coste de la campaña fue algo apreciable, también se sitúa en torno a los más de 30.000 euros, incluyendo no costes directos, porque también emplearon personal suyo con esa formación previa y todo eso, pero fue sufragado en su mayor parte por la Caixa. Así que puede hablarse eso de patrocinadores. A veces incluso son patrocinadores involuntarios. Por ejemplo, tengo un cliente, que no lo voy a citar su nombre, que recibe todos los años subvenciones para hacer campañas de sensibilización. Lo que pasa es que trata de aprovecharlas para hacer algo más que sensibilizar. Como no puede recaudar fondos de manera directa, porque no es el objeto de la subvención que han obtenido, lo que se busca es que con esas actividades de difusión educativa se capten contactos. Y luego la organización va a utilizar esos datos personales para tratar de convertirlos. Digamos que no transgrede digamos, las limitaciones que le marca la subvención, pero también digamos que aprovecha inteligentemente eso para buscar captar socios en 2 pasos. Primero obtiene sus datos con el despliegue de esa campaña y después con otros medios los convierte. Bueno, tercera idea clave. Sopesa con criterios y métricas las mejores bazas que tiene la organización. Siempre tenemos muchas opciones a nuestro alcance, muchas cosas que podemos hacer y a veces se barajan ideas distintas que proponen unos y otros, pero ¿cuál interesa más? Hay que tener criterios claros para elegir y hay que medir lo que se hace para tratar de obtener conclusiones válidas, tomar decisiones fundamentadas. Yo he visto en muchas organizaciones que hacen actividades de captación de fondos por rutina, por costumbre, y no se plantean si esa es la mejor opción. He llegado a ver hasta eventos deficitarios que se hacen alegando que van a producir visibilidad, como si la visibilidad tuviese ningún valor. No es más que un pretexto, la visibilidad, para disfrazar la falta de capacidad para recaudar fondos. Es una coartada. Y no se puede admitir nunca hacer algo que sea irrentable en la captación de fondos. Puede ser más o menos rentable, pero no puedes admitir hacer algo con pérdidas. Entonces, no solo hay que tener en cuenta los indicadores más al uso, como puede ser pues, qué margen de beneficio nos deja o cuál es el retorno sobre la inversión, ¿no? La proporción entre el dinero invertido y el dinero obtenido, sino que hay que emplear, esto es una de las cosas que más recalco cuando doy formaciones, un concepto que proviene de la economía y que muchos desconocen y se emplea muy poco, el coste de oportunidad. Que es el coste de optar por una actividad en lugar de hacerlo por otra más remuneradora. ¿Quiere esto decir? Que cuando tenemos distintas opciones, todas ellas tienen un valor distinto, un potencial distinto. Podemos hacer una actividad que sí, arroje un resultado positivo, pero que pueda tener un coste de oportunidad muy elevado, porque podríamos estar haciendo en lugar de eso otra cosa mucho mejor. Eso es lo que significa el coste de oportunidad. Y eso se desconoce. Entonces, muchas veces, como os decía, hay organizaciones que se centran en vender productos, en vender lotería, en hacer calendarios, en cosas así, que son el chocolate del loro.
y no están, o hacer eventos de muy escasa rentabilidad, etc. Lo que tienen que valorar siempre es esto, el coste de oportunidad. ¿Y si en lugar de esto estuviésemos haciendo otra cosa más importante que nos puede dar más beneficio? ¿No? Hay que tener en cuenta un conjunto de criterios. No solo eso, ese es uno que apunta a qué puede ser más rentable. También puede ser el volumen global, porque a veces necesitamos cubrir una determinada necesidad y tenemos que optar por aquello que tiene más potencial, aunque no sea lo más rentable. También tenemos que atender al riesgo que entraña la operación, o también a ver si esa actividad se puede integrar con otras de naturaleza no económica y se crean sinergias o beneficios adicionales, ¿no? Como puede ser cubrir objetivos educativos, de sensibilización, de incidencia política, en fin, hay muchas consideraciones. Pero hay que acostumbrarse a utilizar esos criterios y esas métricas para valorar objetivamente lo que se está haciendo. Y optar entonces por las mejores bazas que se te presentan en cada momento. Y por último, cuarta idea clave, rodéate de voluntarios cualificados. En organizaciones pequeñas en las que el personal remunerado escasea mucho, ayer empezamos un curso para organizaciones de parálisis cerebral y era típico. Todas las personas que estaban presentes no tenían como función exclusiva la captación de fondos. Eran en su mayoría trabajadores sociales que tenían que hacer funciones de lo más diverso, incluidas las propias de su formación, que es el trabajo social. Algunos decían, yo tengo 100 funciones, exagerando. Pero es así, se tienen que multiplicar, tienen que ser hombres y mujeres orquesta, y eso no te lleva muy lejos. Entonces, cuando tienes esa falta de personal que produce sobrecarga de trabajo, y que esa sobrecarga de trabajo te impide hacer bien la captación de fondos, y entonces tienes poco dinero, y entonces no tienes dinero para pagar a una persona que se dedique a ello, y estás atrapado en un círculo vicioso. Bueno, pues para tratar de romper ese círculo, algo que puede ser útil es tener un voluntariado selecto que te ayude a captar fondos. Digo selecto porque no vale cualquiera, no vale simplemente el que tiene buena voluntad y dice, te quiero echar una mano, tengo algo de tiempo libre. Tienen que ser personas que aporten un conocimiento, si es posible, un talento superior. Y fijaos, yo he hecho cosas en el pasado, cuando trabajaba en Amnistía Internacional como responsable de este área, que no hubiese podido realizar por mí mismo. Ni siquiera con los colegas cuando creé un departamento que estaban contratados para eso, porque se requerían unos conocimientos y unos contactos muy particulares. Por ejemplo, hicimos el concierto que antes os mencionaba, era un concierto de todas artistas femeninas, muchas de ellas de primera fila. Yo nunca había organizado un evento, menos aún un evento grande. Si no hubiese sido por los contactos que daban lugar a patrocinadores, a poder acceder a esos artistas, a cuestiones organizativas y tal, nunca hubiese sido capaz de organizar bien ese evento. También os puedo mencionar el caso de una venta de grabados que hice en una ocasión con resultados muy buenos. Se vendieron casi 600 grabados a un precio aproximadamente de 100 euros cada uno. Es decir, hubo una recaudación de cerca de 60.000 euros de una forma bastante fácil. Y eso lo conseguí gracias a un voluntario que era un antiguo compañero mío de trabajo, que lo único que tenía es que conocía un poco el mundo del arte, porque era el hijo de un pintor famoso, relativamente famoso. Y entonces él me introdujo en ese mundo y conocía a galeristas, conocía pintores a través de un grabadista, se llegaba a los otros. En fin, sin él no hubiese podido yo adentrarme en ese mundo que para mí era desconocido. Y él me ayudó a concebir esta acción que fue bastante fácil de organizar porque era una venta de grabados a distancia que la compraba todo tipo de personas, no solo coleccionistas de arte, y que arrojó un beneficio muy grande. Ahí el único coste apreciable que hubo, aparte de un catálogo impreso, que hoy día ya es menos necesario porque cada vez se utiliza menos el folleto impreso, fue la estampación de los propios grabados, que tuvo un coste apreciable, si mal no recuerdo, de 12.000 euros. Y ahí se asume un cierto riesgo, pero una vez que, digamos, si tienes otras buenas bazas y tienes confianza en que puedes
esa operación puede salir bien, puedes incluso incurrir en esa inversión porque vas a llegar al punto de equilibrio, presumiblemente, de forma rápida. Bueno, pues esas son las 4 ideas, con los ejemplos que os quería dar en este rato corto que tenemos. Quedan solo 3 minutos para que concluya a tiempo. Bueno, podemos quizá extendernos un poquito más porque hemos empezado 5 minutos más tarde. Y deciros, todas estas ideas las vamos a desarrollar en un curso que vamos a hacer a partir del próximo 1 de junio, que ya venimos haciendo año tras año. Va me parece por su 5ª o su 6ª edición, que se titula de la misma manera, ¿no? Cómo recaudar fondos con poca o ninguna inversión, donde desarrollamos estas ideas clave y ponemos multitud de otros ejemplos. Así que, pues, si queréis, os interesa más profundizar en este tema, os invito a participar en este curso, para el cual ahora mismo no podemos daros acceso, pero como tenemos ahí vuestros correos electrónicos, si no tenéis inconveniente, os enviaremos una información para que consideréis apuntaros a él, que es un curso. Sí, ya se pueden registrar si quieren, Agustín. Sí, pues no, Sí. pues Así sí. que ya, quien Mar, quiera, quien esté interesado. Poner en el chat, si no lo has puesto ya, un enlace. Vale. Bueno, y ahora dejo Muchas gracias. a unas preguntas, si queréis, o comentarios. Ha sido muy interesante, mil gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Algo de lo que os he comentado? ¿Queréis que os amplíe un poquito la información o algo? Agustín, yo quería aprovechar, si te parece, el comentar que para las organizaciones que forman parte de la comunidad de Impaja Madrid tenemos además unas asesorías personalizadas cerradas por el equipo de Ágora Social, para que podáis consultarles en espacios de media hora como cosas mucho más concretas ya aplicadas a vuestro proyecto concreto. Y bueno, son espacios que generamos para la comunidad y gracias a la colaboración de las organizaciones que forman parte de esta. Entonces, bueno, si estáis interesados, me podéis escribir si queréis un correo, si no formáis parte de la comunidad, y vemos cómo podemos haceros un hueco para que os podáis unir y aprovechar esos espacios con Agustín. Y no sé, aprovechar este huequito que nos quedan un par de minutos para preguntarle las dudas si tenéis dudas. Os dejo mi mail en el chat. Bueno, pues parece que ha quedado todo clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, yo igual agradeceros vuestra asistencia y también invitaros, si queréis también conocer más aspectos de la captación de fondos, a que os registréis en nuestro blog, en www.agorasocial.com, donde recibiréis eso semanalmente, pues una entrada sobre temas muy diversos de la captación de fondos. Os animo a manteneros en contacto. Muchísimas gracias a todos y todas y que paséis un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, gracias. Adiós.